Siendo, ya, iniciamos. Siendo las 8:55 p.m. del día 22 de junio del 2025, se declara abierta la audiencia pública correspondiente al proceso penal seguido contra el ciudadano Nicolás Gutiérrez Mendoza, a quien se le imputa la comisión del delito de violación sexual con subsecuente homicidio en agravio de menores de edad, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 y el artículo 106 del Código Penal peruano. Ministerio Público tiene la palabra para realizar el interrogatorio directo al testigo propuesto. Gracias, señora juez. Con su venia, voy a proseguir a interrogar al testigo. El testigo será interrogado para la presencia del acusado, el señor Nicolás Mendoza Gutiérrez, en el lugar de los hechos, en el preciso momento en que éste intentaba abusar sexualmente de una menor de edad. Señor testigo, ¿podría decirnos su nombre, por favor? Sí, señor fiscal, buenas noches. Mi nombre es Jesús Alejandro Vélez Sarmiento. ¿Qué edad tiene, señor testigo? Tengo 42 años. Gracias. ¿A qué actividad se dedica usted? A la agricultura, señor fiscal. Trabajo en agricultura. Muchas gracias. ¿Nos podría decir qué estuvo haciendo el día 4 de noviembre del año 1996 en horas de la tarde? Acabando mi jornal junto con mi hermano, ¿no? Me disponía a mediodía para regresar a casa. Bien, gracias. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce usted al señor Nicolás Gutiérrez Mendoza? Lo conozco desde hace 6 o 7 años. Vivimos cerca de un barrio, unos metros. Gracias. ¿Cómo podría describir el comportamiento del acusado en la vida diaria antes de los hechos ocurridos? Siempre era una persona extraña, caminaba solo, no hablaba con nadie, se reía a veces de la nada, se notaba que algo estaba mal en él. Gracias. ¿Alguna vez lo vio comportarse de forma agresiva o fuera de control? Sí, varias veces gritaba solo en la calle, insultaba, en ocasiones lanzaba piedras a la gente. También discutía solo, pero nadie estaba con él, ¿no? Así andaba. Muchas gracias. Eso sería en cuanto a las preguntas que se han realizado al señor testigo. Gracias, señora juez. Finalizado el interrogatorio directo, tiene el uso de la palabra la defensa para realizar el contrainterrogatorio al testigo. Muchas gracias, señora jueza. Señor testigo, ¿tiene conocimiento si el acusado había sido atendido por problemas mentales? Sí, su familia comentaba siempre que estaba internado, ¿no? En un hospital aquí en Ica, psiquiátrico. Decía que sufría ataques o episodios, pero que a veces dejaba su medicina, ¿no? Muchas gracias. ¿Recuerda cómo actuó el acusado el día en que desapareció la menor? Sí, lo vi cerca esa tarde como a las 4:30, cerca de un colegio. Caminaba solo, hablaba raro, cosas sin sentido, ¿no? Lo saludé, pero nunca me contestó. Siguió de largo nomás. Muchas gracias. Señor testigo,
En base a lo que ha visto usted todo este tiempo que ha prácticamente convivido con él, ¿diría usted que el acusado era consciente de sus actos? La verdad no. Muchas veces parecía estar como en otro mundo. Uno podía ver que no estaba bien, no era normal. A veces daba miedo, pero también como que daba pena su personalidad. Muchas gracias, señor testigo. Gracias, señora jueza. Es todo cuanto al interrogatorio por parte de la defensa del acusado. Gracias. Concluido el testimonio del testigo, concedo el uso de la palabra al Ministerio Público para realizar el interrogatorio directo al perito forense. Gracias, señora juez. Bueno, vamos a continuar con las interrogantes al señor perito. ¿Cuál fue el proceso seguido para la evaluación psicológica del acusado? Se realizó una evaluación psicológica forense estructurada, consistente en entrevistas clínicas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas como el MMPI-2 y el test de Rorschach, así como revisión de antecedentes clínicos y familiares. El proceso fue realizado en 2 sesiones, bajo condiciones controladas, y se documentó todo en el informe pericial número 041 PSF de 2017. Gracias. ¿Cuál fue el diagnóstico psicológico del acusado como resultado de su evaluación? El acusado presenta un diagnóstico compatible con un trastorno psicótico crónico tipo esquizofrenia paranoide con episodios de desorganización del pensamiento, alucinaciones auditivas y delirios persecutorios. Gracias. ¿El diagnóstico que usted emitió afecta las funciones cognitivas o volitivas del acusado? Sí, se ha determinado que el trastorno afecta tanto su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos como de autodeterminarse conforme a esa comprensión, especialmente durante los episodios agudos de su enfermedad. Muchas gracias, señor perito. Eso sería en cuanto a las preguntas que se ha realizado al perito, señora juez. Gracias. Finalizado el interrogatorio directo, corresponde ahora el contrainterrogatorio al perito por parte de la defensa. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Doctor, ¿considera usted que en el momento de los hechos el acusado tenía su capacidad de juicio y control de impulsos gravemente disminuida o anulada? Según la evaluación retrospectiva basada en entrevistas y el análisis del expediente clínico, sí, el acusado presentaba un cuadro agudo en el momento de los hechos, por lo que no tenía capacidad plena de juicio ni de control de impulsos. Muchas gracias. ¿El acusado distinguía entre el bien y el mal al momento de los hechos, según su expertise, doctor? No, la evidencia clínica indica que en ese momento el acusado no podía diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, ni comprender la naturaleza delictiva de su conducta. Muchas gracias. Para concluir, ¿recomienda usted alguna medida de tratamiento o internamiento psiquiátrico especializado? Pues sí, se recomienda el internamiento del acusado en un establecimiento de salud mental con medidas de seguridad donde pueda recibir tratamiento continuo, dado que presenta un riesgo para sí mismo y para terceros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señora jueza. Es todo con respecto al contrainterrogatorio por parte de la defensa.
Concluidos los interrogatorios, Ministerio Público tiene la palabra para emitir su alegato final. Gracias. Bueno, después de haber escuchado tanto a la parte de la defensa, tanto al testigo y al perito, se va a proseguir a esta investigación para llegar también a la conclusión final. Muchas gracias, señora jueza. Tiene la palabra la defensa técnica del imputado para exponer su alegato final. Muchas gracias, señora jueza. Llegando hasta este punto y luego de haber escuchado la opinión del médico psicólogo forense y con el testimonio del vecino, como parte de la defensa del señor Nicolás Gutiérrez Mendoza, me corresponde reiterar lo que hemos sostenido desde el inicio del juicio: la inimputabilidad por alteración mental respecto a su capacidad intelectual y volitiva para comprender que sus acciones eran ilícitas en los hechos que se le imputan. Es cierto que este caso es extremadamente doloroso, tanto por la gravedad de los hechos como por el impacto social que ha generado. Pues sin embargo, el deber del sistema de justicia es no solo sancionar, sino hacerlo con pleno respeto a los principios de legalidad, humanidad y responsabilidad penal personal. La defensa reconoce la existencia del hecho criminal. Sin embargo, lo que está en cuestión no es si el hecho ocurrió o no ocurrió, sino que el acusado, el señor Nicolás Gutiérrez Mendoza, tenía capacidad mental suficiente para comprender o autodeterminarse conforme a esa comprensión al momento de cometer el acto. Como se ha evidenciado, señora jueza, durante el juicio, el acusado presenta antecedentes clínicos de trastornos mentales severos, incluyendo episodios psicóticos y comportamientos delirantes. El informe psiquiátrico forense, que no ha podido ser rebatido por ninguna otra prueba técnica, establece claramente que al momento de los hechos, el señor Gutiérrez se encontraba en un estado de alteración grave de la conciencia, lo que lo ha hecho a él una persona incapaz de discernir entre el bien y el mal, o de dirigir su conducta conforme a ese juicio. Esto lo coloca dentro del supuesto previsto en el artículo 20, inciso 1 del Código Penal, que establece la inimputabilidad por trastorno mental. No se trata de una excusa, señora jueza, sino de aplicar la ley correctamente, reconociendo que no hay responsabilidad penal sin capacidad de culpabilidad. En base a ello, reiteramos la solicitud que se declare al señor Nicolás Gutiérrez Mendoza como inimputable y que en consecuencia se le aplique una medida de seguridad adecuada, como el internamiento en un establecimiento psiquiátrico especializado, a fin de proteger tanto su salud mental como la seguridad de la sociedad. Este tribunal no puede ignorar la verdad forense. Estamos ante una persona con severas perturbaciones mentales, no ante un criminal en uso pleno de sus facultades. Por justicia, humanidad y legalidad, reiteramos nuevamente la solicitud de declararse a mi patrocinado inimputable penal y se actúe en consecuencia. Muchas gracias, señora jueza. Finalizados los interrogatorios y escuchados los alegatos finales de ambas partes, este juzgado considera que existen elementos de convicción suficientes para continuar con la etapa de juicio oral. Se deja constancia del cumplimiento debido del proceso y se ordena el pase a la etapa de juzgamiento conforme al Código Procesal Penal. Se agradece la participación ordenada de las partes. Se levanta la presente audiencia. Muchas gracias.